Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y ahora estamos en el set más ambientalista de Colombia. Estamos acá en Suezca, en la casa de unos pastores amigos que nos han recibido y vamos a grabar ahorita con el jefe de hogar de este espacio donde estamos, el pastor Luis Eduardo Pinzón, que nos ha recibido en su casa muy amablemente. Pastor, bienvenido al podcast. Gracias, hermano. Muy contento de tenerlos en casa, de tenerlos en Colombia y bueno, aquí estamos para apoyarles Probando y y darles, aprendiendo a beber café. probando y aprendiendo a beber café, sí, señor, porque si no, no te puedes regresar a Perú. Casi le echamos un poco de azúcar al café. No, eso es pecado. Pastor, nos estaba enseñando usted hace un momento bíblicamente acerca de por qué el café se tiene que consumir siempre y que el Señor lo hacía. Bueno, número uno, tú sabes que es imposible agradar al Adiós. Señor sin café. Y también nosotros tenemos que entender, y es una broma, aclaro, porque ya algunas veces me han querido quitar la cabeza, especialmente para alguien que enseña a interpretar la Biblia, hacer una mala interpretación, pero no, Jesucristo iba con los discípulos a tomar café. ¿A dónde, pastor? Ellos iban a Cafarnaún, al café de Nahum. Entonces, si iban al café de Nahum, era Era a bíblico, tomar se café. tenía que hacer. Pastor, bueno, lo hemos conocido en persona ayer que llegamos aquí a Colombia y muy amablemente ustedes nos recogieron en el aeropuerto, así que gracias por eso. Ujú, A usted y al pastor Andrés, su hijo, que lo conocimos en Perú. Bueno, yo lo conocí en Chile, creo que lo conocí la primera vez, ujú. por ahí por el 2018. Eh, y han sido muy amables, nos han traído desde Bogotá. Estamos afuera de Bogotá, Sí, estamos en Suezca, hora y media. hora y media más o menos, y conduciendo Pastor Andrés como a 35 minutos. O sea, sin respetar las señales. Pero conocimos varias ciudades, conocimos la laguna, nos han Ujú. llevado a conocer lugares muy bonitos. Hace un tiempo muy bonito para nosotros tres que están por acá, Carlos Pimpollo e Israel acompañándonos también acá, que están ahí atrás en las cámaras. Y, y ayer, mientras veníamos en el auto, en la camioneta, que ustedes nos recogieron, veníamos hablando de varios temas Sí, señor. interesantes. Uno de los que de repente nos ha impactado bastante y otros hemos conversado de esto después, es acerca del tema del discipulado. Usted nos habló de un discipulado bíblico y una forma de discipular que Carlos y yo dijimos, hemos estado haciendo mal las cosas, tenemos que volver al inicio de todo, tenemos que volver a empezar. Bueno, la verdad es que el discipulado tiene que ser relacional. Nosotros venimos haciendo un discipulado académico en donde tenemos una clase con 7, 8, 10, 15 personas y damos una clase que es más tipo académico que relacional. Y nosotros decimos eso es discipulado. Sin embargo, el discipulado tiene que ser más relacional en grupos pequeños o incluso personal, en donde podamos compartir en primer lugar vida, más que compartir una clase. Pero también estamos mencionando algo del libro de Esdras y Nehemías. Los dos libros son uno solo, pero a alguien se le ocurrió dividirlo porque desde luego que Nehemías son 12, 13, 12 capítulos, mientras que la parte de Esdras son solo 10. Entonces, lo que hemos visto nosotros a través del libro de Esdras es algo bien interesante. Hay tres personajes importantes, hay dos reyes, hay 10 decretos, hay tres restauraciones, hay tres periodos de santificación, lo que hace que el libro sea bien rico. Comenzamos nosotros con un decreto que es el decreto de Ciro, en donde regresan Zorobabel junto con Josué. Zorobabel Ya. es el gobernador y Josué es el sumo sacerdote, pero ellos regresan a Jerusalén con un propósito y una tarea bien marcada, que es la restauración Del del altar. altar o la restauración del templo realmente. Ujú. Cuando ellos regresan, ellos ven la condición en que está todo, levantan el altar, sin embargo, por muchas de las razones que hay, ellos abandonan la obra, el Señor les habla a través de Ageo, a través de Zacarías, ellos regresan nuevamente y terminan finalmente la construcción del templo, pero en el capítulo 7 Dios habla a través de otro de sus enviados, estamos hablando de Esdras,
y hay un rey que es Artajerjes, hay una carta de Artajerjes. En esta carta Artajerjes le dice a Esdras que regrese a Jerusalén y que enseñe la palabra de Dios. Entonces estamos viendo aquí otro retorno, y en este retorno lo que se busca es restaurar el culto, restaurar la relación del hombre con Dios. Ahora, aclaro, ya el templo está terminado, porque el templo termina en el capítulo 6 con una gran adoración y una santificación del pueblo. Wow. Cuando vuelve Esdras, regresa precisamente a enseñar la palabra de Dios, a buscar que la gente restaure su relación con Dios. Y luego viene Nehemías, y Nehemías viene con un rey que es Artajerjes, un decreto, una carta que es la Artajerjes, y un propósito que es restaurar la ciudad. Entonces él viene, restaura los muros, pero eso tiene un sentido bien interesante porque está restaurando lo que quedaba, la ciudad. Y también termina con un tiempo de santificación. ¿Qué podemos ver nosotros aquí? Podemos ver algo bien importante. Número uno, hay que restaurar un altar, hay que levantar un altar. Es decir, nosotros en un proceso de discipulado tenemos que llamar a las personas y primero que todo levantar un altar. El altar representa la presencia de Dios, el encuentro con Dios. Entonces lo que nosotros buscamos es que en primer lugar las personas conozcan quién es Jesucristo, quién es Dios. Una vez que ya tenemos un altar levantado, entonces el paso a seguir es buscar que esa persona que ya reconoce a Dios, que ya está frente al Señor, restaure su relación con Él. A través del estudio de la palabra, a través del conocimiento de la palabra, a través de un entrenamiento en la palabra de Dios, lo que nos lleva a un tercer paso, y ese ahí recién es en donde, como resultado de tener un altar, como resultado de tener una relación con Dios, el Señor empieza a obrar en su vida, es decir, a restaurar la vida. ¿Cómo podemos ver eso, por ejemplo, en un matrimonio? Muchas de las personas vienen a nosotros con problemas matrimoniales, quieren que les ayudemos, y nosotros empezamos a buscar cuál es el problema de ellas y cómo podemos solucionar, si es un adulterio o si es comunicación, o no importa, muchas de estas cosas nosotros queremos arreglarlas sin antes de dar la oportunidad de que ellos levanten un altar, reconozcan quién es Dios, se acerquen a la presencia de Dios, restauren una relación con Dios, y finalmente, como resultado de esa relación con Dios, lo escuchen y empiecen a solucionar sus vidas. Creo que esto era básicamente lo que estamos hablando. Claro. Hay mucho más que decir, pero... Usted nos lo resumió en 3 pasos, que es justo lo Sí. que acabo de explicar dentro del contexto bíblico, aplicado a, bueno, en este caso un ejemplo de una vida matrimonial, pero era en primera instancia entender, reconocer quién es el Señor, Sí, levantar el altar sí. para el Señor, ¿no? Porque es para Él, y luego forjar y fortalecer esta relación individual Sí, con el Señor, exactamente. para que en tercer punto, en tercera instancia, ocurra esta solución de problemas, bueno, Exactamente. que puede ocurrir en un tiempo Claro. corto o en un tiempo muy largo. Exactamente. Entonces, Pero, sí, claro, yo no le puedo pedir a una persona que aplique principios bíblicos a su vida si no tiene una relación con Dios. exacto. O Y sea, si no reconoce a Dios o si no ha estado en la presencia del Señor. exacto. ¿Cómo puede de repente, no sé, una pareja de esposos que está teniendo problemas de dificultades de paciencia entre ellos, ¿no? ¿Cómo les pedimos que lo resuelvan si no su relación con el Señor no está fortalecida para que esa paciencia justamente haya sido enseñada y sea ahora aplicada dentro de un matrimonio, Claro. ¿no? Y muchas personas quieren solucionar sus problemas, sus conflictos, sin reconocer quién es Dios y levantar ese altar. Y eso obviamente es querer empezar de atrás para adelante, no quiero ir de frente al problema, sin darnos cuenta que el inicio de todos nuestros problemas está en no haber levantado el altar, no haber reconocido al Señor primero. Lo que nosotros vemos especialmente en el matrimonio es como un triángulo. En este triángulo tenemos a Dios, tenemos al hombre y en la otra parte tenemos a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Si la persona se va apartando de Dios, mira lo que va pasando automáticamente. Se va alejando. El hombre se va alejando de su mujer en el matrimonio. Pero si ambos se van acercando a Dios, entonces automáticamente se va acercando el uno al otro. Por eso es importante levantar el altar,
tener una relación con ese Dios, y esa relación con Dios es la que va a hacer que la relación con ellos vaya mejorando también. Ok. Esto es aplicable con todo tipo de persona, Eh, la eh, forma de disipularlos. Desde luego que sí. Entonces, un discipulado realmente debe comenzar con presentar quién es Jesús, quién es el Señor. Nosotros en este momento estamos trabajando con discipulado relacional, y el primer nivel, que es levantar el altar, precisamente es en un estudio inductivo del Evangelio de Marcos. Okay. A través del Evangelio de Marcos, en los primeros capítulos, vemos cómo las personas conocieron de Jesucristo, cómo se acercaban porque querían experimentar ese toque con Jesús, querían solucionar sus problemas a través de solo tocar a Jesús. Y hubo muchos milagros. Exacto. Pero después del capítulo 6, 7, el enfoque son las enseñanzas de Jesús. Entonces ya la gente escuchaba más lo que Jesús enseñaba. Claro. Y por eso nosotros hablamos experimentando su toque, luego hablamos de escuchando las enseñanzas de Jesús, y la parte final de este evangelio nos habla acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos, a través de que ellas experimenten su toque, a través de que ellas escuchen las enseñanzas del Señor, lleguen a entender cuál es el sentido de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Casi que después de 6 meses estar estudiando la palabra de Dios, el Evangelio de Marcos, una vez por semana, la persona se encuentra con ese Señor Jesús. Wow. O sea, levanta el altar porque ya sabe quién es Él. O sea, son como 6 meses de estudio del libro de Marcos. Realmente serían 2, 3, 4, 5 meses aproximadamente. Igual, estudiando Marcos, claro, una vez por semana. Es un tiempito igual. Claro. Hablábamos también bastante con usted acerca de esto del discipulado, ¿no? Es importante tener estos principios claros, pero es importante la parte relacional, el caminar con el discípulo a quien se le está enseñando. Claro, esa es la otra parte. El hecho de que nosotros nos hemos vuelto expertos en aprender y entender conceptos bíblicos. Sí. Memorizamos los conceptos, manejamos los conceptos, pero vida no. La vida se aprende con el andar. Algunos de los misioneros que vinieron a nuestros países trayendo el Evangelio fueron expertos en enseñar esos conceptos, en vivir la vida, pero por ejemplo tenían sus propios barrios donde ellos vivían, sí, tenían los colegios para los hijos de los misioneros, vivían no en la iglesia, sino vivían en otros lugares. Entonces ellos aparecían, enseñaban, discipulaban, pero no había ese tiempo de compartir. Con aquellos que no eran cristianos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, Jesucristo seleccionó a sus 12 y caminó con esos 12 durante 3 años, que no solamente era para que escucharan la palabra, sino para que lo vieran a Él. Claro. Y pudieran, a través de su vida, pudieran corroborar lo que Él estaba diciendo. Entonces nosotros generalmente tenemos nuestra puerta cerrada, nuestra familia cerrada. ¿Cómo puedo solucionar yo un conflicto matrimonial si no he tenido la oportunidad de ver cómo el pastor o el misionero solucionan ese conflicto? Wow. O sea, una cosa es enseñar, pero otra cosa es mostrar vida. Y la vida solo se aprende a través del ejemplo. Okay. Entonces, esa es otra parte importante en el discipulado. Por eso hablamos de discipulado relacional, caminar, andar juntos. Claro, porque lo convencional y lo que a veces, lo que la mayoría de iglesias creo en América Latina estamos acostumbrados a hacer es enseñar la parte bíblica y está bien, es necesaria, la parte conceptual, claro, de la salvación y todo lo demás, pero no caminamos con la gente y como dice usted, es fácil yo decirle a una pareja de esposos lo correcto y lo mejor es que puedas de repente, no sé, orar, pónganse a orar juntos y que el problema mágicamente se resuelva. Algo que yo trabajo con jóvenes, yo lo que siempre le digo a los chicos, ¿no? A veces ellos vienen y cuentan los problemas que tienen en casa, papá y mamá se pelean y obviamente la respuesta natural es decirle ora por tus papás y ellos a veces se van a casa, oran
y esperan que el siguiente día amanezcan sus papás ya no peleados. Entonces es algo que no ocurre así de una forma mágica, ¿no? Hay mucho carácter que formar, hay que acompañarlos, ¿no? Tienen que entender, hablando de los jóvenes, entender al Ujú. padre. Un día ellos van a ser padres y van a entender por qué se pelean, por qué discuten, o por qué ocurren ciertas Claro. cosas. Mira, eso es tan fácil como una de las cosas que más afectó mi ministerio es que yo tenía el concepto de los que duermen en Cristo. Ok, Eh, esa, esa expresión de digan esto ustedes que tienen esperanza para consolarlos unos a otros. Entonces, cuando alguien fallecía en mi iglesia, algún miembro o alguna persona allegada a alguno de los miembros, pues yo llegaba, compartía Tesalonicenses o compartía el Salmo 21 claro. o hablaba de Juan, pero la verdad, ese de lo siento mucho, ese realmente no era algo que saliera, era más, Lee esto. sí, pero con la muerte de mi padre y al escuchar a las personas que se acercaban a mí y al ver esas palabras, eso tuvo sentido para mí. Ok, Cuando Pablo en 2 Corintios el capítulo 3 está, perdón, el capítulo 1, el verso 3, está hablando de bendito sea nuestro Señor, que es Padre de toda consolación, Padre de toda misericordia, el cual va a consolarlos a ustedes. En ese momento eso tuvo sentido para mí. claro. Y a partir de ese momento, cuando yo tengo que acompañar a algún hermano que está sufriendo una pérdida, ya esas palabras tienen mayor sentido porque ya no es el concepto, sino ya se está Ya, transmitiendo ya lo vida. vivió. Sí. Claro. Así como el Señor me consoló a mí, he podido consolar a otras personas porque he pasado por esa situación. Y eso era lo que yo te decía a ti. Si no transmitimos vida, sino solo conceptos, esos conceptos realmente, sí, es la palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve vacía, pero, pero va carga de lo importante que es la vida. Claro. No es lo mismo decirle a alguien, lo que usted decía, ¿no? Para mí es muy difícil estar en un velorio, en Ujú. una situación de alguien que ha fallecido porque nunca sé qué decir. Sé que tengo que orar por la gente, sé que tengo que acompañarlos, estar allí, preguntarles cómo están, cómo siguen, pero luego es como que están horas de horas frente a la caja del muerto y no sé, yo no sé qué decir, muy complicado. Yo no tenía a nadie cercano en mi familia que haya fallecido, entonces me era más difícil. Sí, Y ahora falleció mi abuela el año pasado, hace un poco más de un año. Y igual sentía como la gente incómodamente trataba de acercarse a mí a poder decirme lo siento y esto, ¿no? Porque es difícil ser ujú, empático con algo que uno no ha vivido. Entonces es ujú, difícil poder enseñar la Biblia o enseñar solo textos bíblicos si tú no estás viviendo y comprendiendo realmente lo que dice la Biblia. claro, Entonces ahí usted nos comentaba nos comentaba ayer un poco acerca de la importancia del contexto también de las cosas, ¿no? sí, señor. El contexto, bueno, todos hemos aprendido en el seminario que el contexto rige la interpretación. Ya, Es decir, que si nosotros queremos tener una correcta interpretación, tenemos que tener el contexto correcto. Porque tú puedes tener un contexto diferente al que yo tengo. ok. Les comentaba yo acerca de la historia de Iquitos y Iquitos, Perú. quienes conocen Iquitos saben que la gran parte de la ciudad está a un lado. Luego viene el cementerio y luego hay otra parte de la ciudad después del cementerio. Entonces, en esta ciudad, cuando alguien pasa de un lado a otro, pues atraviesa, lo fácil es atravesar el cementerio Claro. para evitar el camino. Entonces, hay una historia de un hombre ya mayor, un anciano, que pasó a... Él era alcohólico, esta parte no la deben de imitar, es por lo contrario lo que tenemos que evitar, Ok. no imitar, sino evitar. El hombre pasó y a tomarse su trago con sus amigos, pero sus amigos lo dejaron solo. Ahora, hasta ahí va todo normal. El problema es que eso fue un 31 de octubre. Que dentro de la tradición se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Exactamente, que es el 1 de noviembre. Entonces, el 31, terminando el 31 y comenzando el primero a las 12 de la noche, la tradición, la historia, cuenta que los muertos Salen, salen, viven. se Entonces, levantan y caminan. exactamente. Entonces, este anciano
se dio cuenta que ya era medianoche y llegó a la puerta del cementerio y no se atrevía a cruzar porque Por tenía el mucho temor miedo. ¿De qué? de que los muertos estén por ahí deambulando. Exactamente. Y entonces él está asustado. Y para nosotros los cristianos, el 1 de noviembre tiene un sentido también diferente. Por lo de Martín Lutero, que La levanta las reforma. 95 tesis, y entonces él dice, el muchacho estaba en una media vigilia, porque como ahora todo lo queremos hacer rápido, ya no hay vigilias enteras, sino ahora hay medio vigilias para terminarlas rápido. Entonces él salió también a las 12 de la noche feliz, contento de la vigilia, celebrando la reforma en la iglesia, por eso habían hecho media vigilia en la reforma. Y cuando él llega ahí al cementerio a cruzar para su casa, él va cantando, va feliz. Entonces el anciano le dice, muchacho, venga para acá. Y él le dice, sí señor, cuénteme, ¿usted para dónde va? No, yo voy para mi casa. Y le dice el borrachito, le dice, ¿y yo puedo acompañarlo? Claro, venga conmigo. No quería cruzar Y solo. no quería cruzar solo, le daba mucho miedo. Y cuando van como por la mitad del cementerio, el hombre no se puede quedar callado, tiene que hablar, tiene que buscar algún tipo de tema. Y entonces le dice, mira, ¿puedo hacerle una pregunta? Y claro, dígame, ¿qué quiere usted saber? Le dice, bueno, es que a usted no le da miedo hoy día los muertos pasar por el cementerio a esta hora. Y le dice el muchacho, no, cuando yo era de este mundo, pues sí me daba miedo, pero ahora a esa altura ya el hombre se había Estaba perdido. corriendo. Ahora, ¿por qué? Para el hombre, Para el hombre, ¿por qué el miedo y por qué salió corriendo? para el borracho, Claro. él estaba quizás asumiendo de que este hombre, este joven que lo estaba acompañando, no era alguien que estaba entre los vivos, sino, porque acaba de decir, ¿no? Exactamente. Antes cuando estaba vivo, me daba miedo Ajá. esas cosas, pero ahora que ya no vivo así, Ya no me da ya miedo. no me da miedo. Entonces me encontré fue con un muerto. Un fantasma. Pero el concepto del joven es que efectivamente cuando él era de este mundo, todas esas cosas le dan miedo. Pero ahora que está en Cristo, nada de eso le da miedo porque ahora nuestros ojos están puestos en Cristo. Amén. Entonces te das cuenta lo importante que es el contexto. Claro, Por eso al estudiar la escritura lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta el contexto inmediato, pero también tener el contexto de toda la Biblia para entender por qué el que escribió lo que escribió, a quién se lo escribió, cuál es la situación vamos a decir, de sus lectores, de los que lo iban a escuchar, para no caer en el problema de tener que salir corriendo con un ataque de pánico. en medio del cementerio. La importancia del contexto es muy necesaria y a veces es Sí, de donde señor. más carecemos. Claro que sí. Pastor, usted tiene poco más de 30 años de ministerio, Sí, señor. trabajando en el ministerio, poco más de 30 años desde que el Señor lo está usando. Sé que conoce a Cristo desde un poquito antes, pero ¿cómo ha sido para usted todo este tiempo de estar No, yo en la no iglesia? conozco al Señor un poquito antes porque ya han pasado más de 2000 años. Ok, Ya ok. Eh, tengo en el ministerio aproximadamente 31 años. 31 años. Sí, conozco del Señor Jesús cerca de 35 años. Wow. Realmente yo estoy cumpliendo 60 años ahora, entonces yo llegué al Señor cuando tenía 24 años. Eso quiere decir que hace 34 años conozco al Señor Jesús. 36, perdón. Hace 36 años conozco al Señor Jesús y hace 32 años realmente estoy en el ministerio. 32. 32 años en el Wow. ministerio. ¿Y en qué áreas se ha desempeñado usted normalmente, pastor? Porque sé que ahora usted dirige otro ministerio, del cual también nos va a contar un poco, pero ¿cómo fue su involucramiento dentro del servicio poco a poco para finalmente nos cuente qué es lo que está haciendo en la Muy actualidad? bien. Yo me convertí al Señor en un hospital. Wow. Yo estaba enfermo, una enfermedad realmente grave. Y bueno, esa es una historia larga. Vamos a tratar de cortarla lo más breve posible. Tengo una enfermedad, tengo todavía una Ok. enfermedad en mi sangre. Mi cuerpo, por alguna razón, en algún momento, a los 24 años, mi cuerpo desconoció las plaquetas.
Ok. que es lo que ayuda a coagular y a cicatrizar. Cuando hay una herida, ellas se unen y hacen como un tapón Ujú. para que no haya sangrado, para que uno no pierda la sangre. Pues mi cuerpo desconoce las plaquetas. Ok. Entonces las destruye. Por esa razón hay una tendencia a pérdida de sangre y hemorragias. Estaba yo en el hospital y antes de eso yo tenía un grupo de amigos con los que nosotros hacíamos curación con energía etérica Ok. y yo reuní a mis amigos para que hiciéramos una sesión para que ellos me curaran a mí, Claro. porque habíamos curado a algunas personas. Entonces, cuando logré reunir mis amigos, se me bajaron las defensas y me aislaron y prohibieron visitas. Ok. Entonces, ellos no pudieron entrar a visitarme, no se pudo hacer la sesión, pero mi hermano mayor ya era creyente y por ser hermano podía entrar. Claro. Y el pastor que nosotros teníamos, un misionero, Daniel Harder, él junto con mi hermano podía entrar porque él era amigo de uno de los médicos que me estaba atendiendo. Entonces el médico le dio permiso. Así que todos los días ellos iban a hablarme de Cristo, me llevaron una Biblia. Mi hermano me regaló una Biblia para que yo la leyera. Para mí eso no era mi vida. Claro, estaba acostumbrado a otro tipo de... Así que yo cogí la Biblia y la escondí. Por más de un mes que estuve en el hospital, yo tuve una enfermera que nadie más la conoció sino yo. Ok. Nadie más sabía que esa enfermera existía. Ella llegaba todas las mañanas. ¿Era también 31 de octubre? No, no era 31 de octubre, era para febrero tal vez o marzo. Febrero, enero, febrero. Y esta enfermera llegaba y sin decir nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y levantaba el colchón, sacaba la Biblia, me la leía. Yo metía la Biblia en el cajón de la mesa de noche. Ella llegaba derechito a la mesa de noche, sacaba la Biblia, me la leía. Una vez escondí, como yo estaba aislado, yo tenía baño privado. Claro. Yo la escondí detrás Del del inodoro. sanitario, sí, del inodoro. Ella entró directamente al inodoro y salió con la Biblia en la mano. Ok. Y me leía la Biblia ¿Qué año habrá los sido eso días. más o menos? Eso fue en 1900... ¿Qué cosa? Ya se me olvidó. 80 y Yo me algo. casé en el 83, en el 86. 86. En el 86 me hablaba de las campañas evangelísticas, de cómo el Señor sanaba gente. Es decir, la parte de la escritura, de la enseñanza, llegaba Daniel con mi hermano y me enseñaban. Pero la parte práctica de ese encuentro con el Señor, yo creo que fue esta enfermera que nunca la volví a ver y solo estuve esos días ahí. Ok. Me tuvieron que hacer una esplenectomía, es decir, el vaso me lo tenían que sacar Wow. por mi enfermedad, y ese día llegó Daniel y me tomó de la mano y me dijo, bueno, mira, tú vas a entrar ahorita a una cirugía y no sabemos si salgas vivo o salgas muerto. Entonces, antes de que tú entres tienes que tomar una decisión. La verdad, yo ya había peleado con el Señor y yo ya me había rendido. Sin embargo, yo le dije a Daniel, mira Daniel, dejemos la cosa así. Esperemos que salga porque yo no le quiero deber favores a Jesús. Cuando yo salga de la clínica y esté bien, ahí sí hablamos. Ok. Porque yo quiero estar bien para recibir a Jesús. Entonces él me dijo, mira, no es tan fácil como tú lo pintas. Porque si tú mueres ahorita, No vas a arreglar nada no vas después. a arreglar nada con él. Entonces, arregla las cosas antes. ¿Qué mejor que si las arreglas ahora, él puede ayudarte a ti en la cirugía? Entonces yo todavía le dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo, pero de todos modos esto, o sea, tenemos que No hablarlo estoy bien. convencido al Sí, 100%. entonces dijo, no, pero oramos, me llevaron a la sala de cirugía y la verdad, yo tengo solo 36 años, porque ese día yo morí físicamente. Ok. Hubo un problema de un apagón, la sala de cirugía quedó sin luz. Mi hermano, que era uno de los médicos, salió a conseguir una lámpara de emergencia. Wow. Ya había perdido demasiada sangre, ya uno de los médicos me había dado por muerto. En fin, me hicieron masajes, un montón de cosas. Morí clínicamente Wow. ese día. Pero ese mismo día, así como morí clínicamente, morí a mi vieja manera de vivir
y resucité a una nueva vida. Es decir, nací De nuevo. de nuevo. Ya no es de este mundo. Ya no soy de este mundo. Pude experimentar ese nacimiento porque tuve la vida. A los 2 días tuve una recaída y Después de la operación. Sí, 2 días tuve una recaída y tuve una pelea con el Señor. Porque yo le decía, mira, Señor, yo hace 2 días soy creyente, no he pecado ni de mente ni de nada, aquí encerrado, ¿cómo? Y yo tenía un dolor porque como yo perdí sangre, tuvieron que ponerme unas mangueras para que succionaran toda la sangre que había quedado por dentro. Wow. Y una de estas se enredó en la pared del estómago y empezó como a pellizcarla. Me pusieron un medicamento, me pusieron unos analgésicos, pero no, claro, no solucionaron el problema. No solucionaron el problema, entonces el dolor cada vez era más agudo. Y como el dolor era fuerte, yo le decía a él, antes de ser yo creyente, no tenía estos dolores. Ahora que lo soy, los tengo. Entonces, Señor, hazme el favor, vete, no te quiero en mi vida, porque si mi vida es sufrir por ser cristiano, ya no quiero. Wow. Entonces salte. Pero volví a morir clínicamente. Ese día lo recuerdo porque es el 28 de febrero del 86. Ese día nació Andrés Eduardo. Ese mismo día que usted estaba en el hospital nació. Por eso decían, el día que tú mueres fue el día que nació Andrés. Wow. Y yo sencillamente perdí la conciencia. Recuerdo que vi fue toda mi vida. No vi ni la luz, no vi ni el túnel, nada de eso. Lo que yo vi fue toda mi vida, 24 años de mi vida. Y me di cuenta que en esos 24 años no había hecho una sola cosa para agradarle al Señor. No merecía nada. Nada, ni una sola cosa. Yo vi todos los 24 años, nada. Como respuesta a esos 24 años de no hacer nada, yo le dije, mira, Señor, ya entendí. Dame la oportunidad de hacer algo que te agrade. Wow. Quiero agradarte. Y en ese momento salí del coma, me atendieron, todo, pero yo había hecho una promesa al Señor y era servirle. Pasaron 4 años, esos 4 años yo fui banquero. ¿Trabajó en un banco? No. Ocupé una banca en la iglesia. Fui banquero. Claro. Casi ninguno de los chistes del pastor logro captar. En todas estoy cayendo. Ok. Fui banquero por 4 años, sentado en una banca en la iglesia, solo recibiendo, no haciendo nada. Y volví a tener una recaída. Al tener esa recaída, otra vez en un hospital. Y cuando uno está en un hospital está en una camilla. Sí. Y cuando uno está en una camilla tiene la mirada ¿hacia dónde? El techo. Exactamente. Y ahí fue cuando dije, ay, han pasado 4 años, yo dije que quería hacer algo que te agradara y no he hecho nada. Wow. Ahora sí, Señor. Y desde ahí empecé a servirle al Señor. Me preparé, entré en un instituto bíblico, me comprometí con el Señor, empecé a servir, empecé a hacer una cosa y no he parado. Y cuando paro, el Señor se encarga de recordarme la promesa que tengo. Ok. Recuerda, mira el techo. Sí. Entonces fui pastor de jóvenes, fui pastor de 2 iglesias, ayudé a plantar otra iglesia, fundé institutos bíblicos. Fundé un instituto bíblico en Santa Marta, fui capellán de un colegio en Santa Marta y creo que mi ministerio se ha enfocado más hacia la enseñanza, tanto así que por los últimos 20 años he estado centrado en la enseñanza y capacitación de liderazgo. Ok, eso lo ha llevado a dirigir el ministerio que usted ahora está encabezando. Exactamente, Ministerios Precepto o PRICIT Internacional es un ministerio que está dedicado a, bueno, realmente lo que nosotros queremos hacer
es que cada persona pueda desarrollar una relación con el Señor por medio del estudio de la palabra. Ok. Y ahí es en donde nosotros implementamos el método inductivo. Lo aplicamos a las escrituras para que cada persona pueda descubrir la verdad de Dios por sí mismo. No que se la digan, sino que ella al ir al texto Claro. descubra la palabra de Dios. Y lo que buscamos es que esas personas que conocen la palabra de Dios vivan la palabra de Dios cada día. Entonces este es un ministerio que está en más de 170 países a través del mundo. Wow. Yo estoy como director regional para Sudamérica, entonces yo tengo un equipo de varios hermanos que me ayudan, cada uno en diferente país, a desarrollar el ministerio. ¿Y en qué países están ustedes acá en América? Aquí en Sudamérica tenemos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, con oficinas permanentes Ok. y con entrenadores. Pero tenemos, por ejemplo, en Chile, tenemos un hermano, no tenemos oficina, pero tenemos un hermano que es coordinador del ministerio Ahí en Chile. en Chile. Él no solamente representa al ministerio, sino que él coordina algunas actividades en Chile. Tenemos colaboradores en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Ok. Colaboradores son personas que no son entrenadores, que no son propiamente coordinadores, pero que sí apoyan el ministerio, tienen los materiales guardados y todo. Y tenemos también amigos en Brasil. El ministerio en Brasil está en portugués y hay oficina en portugués, pero nosotros también trabajamos con algunos hermanos hispanos, entonces estamos prácticamente en esos 10 países. 10 países acá en América Latina. En Sudamérica. Perdón, en Sudamérica. Sí. Y pastor, esto lo ha llevado también a usted a viajar a estos países y a Claro varios que otros sí. países. Sí, ¿Qué es de señor. repente, dentro de lo que van enseñando, qué ha encontrado usted que es lo más dificultoso, la dificultad más común en todos los países? Bueno, una dificultad que nosotros tenemos en América Latina es el hecho que nosotros no leemos, Ok. mientras que lo normal sería que una persona se leyera un par de libros al mes. Nosotros leemos un par de libros al año. Y esto es. Entonces, ¿cómo enseñar a una persona a que estudie la Biblia cuando no tiene el hábito de estudiar? Entonces, ahí ahora todo quiere que se lo digan a uno en una película o todo quiere que a uno se lo digan en video o etcétera, pero no se quiere uno tomar la molestia de ir directamente a la fuente. Entonces eso ha sido un poco difícil, pero cada día vamos mejorando y tenemos más personas estudiando la palabra de Dios. Y cuando van pastor a un país, llegan a una iglesia, hacen los cursos, ¿cómo lo aplican? Bueno, hacemos entrenamientos y damos talleres de introducción al método o damos talleres del método, Ok. dependiendo de la disponibilidad de la gente. Pero ahora lo que estamos tratando de hacer es enfatizar el discipulado bíblico aplicando el método inductivo. Ok. Queremos que las personas no solamente aprendan a leer la palabra, sino que ellos también sean los instrumentos para que enseñen a otros a estudiar la palabra de Dios. Claro. Porque en el pasado hemos tenido conferencias, hemos reunido 500, 600 personas en un aula, les hemos enseñado, pero no pasa nada. Claro, se les dio el concepto, pero faltaba justo Entonces, lo que hablamos al inicio. ahora nos enfocamos más en grupos pequeños, en donde queremos que la persona que tomó el entrenamiento enseñe a otros. Ok. Ah, hablando de usted hace un momento, me decía que están también en Brasil Sí, y eso hay una connotación de idioma también aquí claro. que se tiene que trabajar y manejar. ¿Con qué otros idiomas también han estado ahí? Bueno, en Brasil prácticamente hemos trabajado con españoles, Ok. hispanos. Hay mucha gente de Bolivia, hay gente de Perú, hay gente de Paraguay y desde luego que en los últimos años los migrantes venezolanos han sido bastantes. Entonces no tenemos ese problema. Ok. Cuando nos invitan nuestros amigos brasileros, entonces generalmente tenemos traductores o Ok. el ministerio tiene portugués. En el momento hemos traducido materiales al quechua, hemos traducido materiales al aymara
y hemos hecho unas pequeñas incursiones en guaraní, De los paraguayos. paraguayos, pero acuérdate que guaraní también hay en Bolivia. Ah, ok, ok. En Bolivia las más grandes son quechua, aymara, guaraní. Ok. Creo que mayormente aymara, luego quechua y luego guaraní. Lo mismo que en Perú tenemos quechua, algo de aymara. Ayer usted nos contaba un poco de cómo ven el tema de cuánto uno se identifica con su propia cultura y nos comentaba mucho acerca de esto de los quechuas, básicamente en Claro. Perú. En Perú tenemos una organización Runasumi con uno de nuestros entrenadores que el propósito de ellos es rescatar el quechua, porque en el tiempo de la violencia los quechuas salieron especialmente de Cusco, De Ayacucho. de Ayacucho, y fueron a la periferia de Lima, de Claro, la ciudad de las en la época montañas, del por terrorismo. ejemplo, lo que es Huaycán, lo que es Chosica, todos esos fueron quechuas que vinieron a sentarse ahí huyendo de El lo que terrorismo. estaba pasando allá. Bueno, eh, sufrieron maltrato por parte de la sociedad, los discriminaron, eh, al punto tal que esa generación que llegó, sus hijos aprendieron castellano y empezaron a olvidarse del quechua porque no querían que los identificaran con quechua. Y ahora la generación de ahora menos habla quechua. Claro, se está perdiendo. Exactamente. Entonces, tú vas a personas de 60 años para arriba, puedes encontrar quechuaparlantes, con los que puedes hablar fluidamente. Ujú. Los menores de 50, 60 años, 40 años tal vez, te hablan algo de quechua, pero No es común. no es común. Y ya los chicos menos. Entonces, en vista de lo que está pasando, surgen precisamente estas organizaciones como Ranusumi que buscan recuperar el quechua, rescatar el quechua. Lo mismo tenemos en Bolivia. En Bolivia tenemos un hermano, Marcelino Camacho. Él es el coordinador del Ministerio Quechua y él hace un esfuerzo para sostener el quechua. Ahora, él va más hacia la parte rural, que es en donde todavía tú escuchas quechua, Claro. pero en la ciudad muy poco. ¿Y por qué, pastor, como cristianos es importante que nos involucremos en este tipo de cosas? No porque fácil sería pensar de repente, lo importante es que le expliquemos el Evangelio, sea que no hablen o sí su idioma. Bueno, número uno, no hay nada mejor que escuchar el Evangelio en tu propia lengua. Exacto. La- eh, yo no sé si esto funcione en Perú, pero la idea es la tienes clara. Sí. O sea, no hay confusión, Ujú. es claro totalmente. Entonces, por eso es importante. Ahora, como el quechua se ha venido perdiendo, por eso lo primero es recuperar el quechua, recuperar el concepto de cada palabra Exacto. y poder asimilarlo tal cual como es. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, ya conociendo la lengua, entonces ya uno puede hacer una traducción correcta. Pero hay que tener cuidado. Aquí en Colombia tuvimos un problema con una comunidad que es la comunidad guayú, Es una comunidad nativa de acá de nativa, Colombia. indígena, sí, son los guayú. Algunos de mis amigos misioneros hicieron un trabajo traduciendo partes del Nuevo Ujú. Testamento para enseñar en guayú, pero notaron que cuando ellos hablaban, habían algunos indígenas que se reían. Ok. Y entonces ellos creyeron que eran algunas palabras, pero no. El problema es que los varones estaban ocupados, las mujeres estaban más dispuestas para ayudar y ellos empezaron a hablar con las mujeres para hacer traducciones de Ok. esas porciones. ¿En dónde está el problema? El problema es que la mujer habla diferente que el varón. Ok. Entonces, cuando leían lo que Pedro dijo o lo que Pablo dice, Ah, lo estaban escuchando como si una mujer lo estuviese diciendo. exactamente. Ok. Entonces tuvieron que volver a cambiar todo el trabajo y tuvieron que Rayos. empezar a buscar varones para que les ayudaran a traducir. Porque hay ciertas expresiones, hay ciertos modismos, hay cierta
manera que diferencia cuando está hablando un hombre a una mujer, Claro. y palabras y todo. Entonces, incluso dentro del español, eh, se puede llegar a notar esa diferencia. Se nota entre nosotros, por ejemplo. Claro, Nosotros somos peruanos y estamos ahora en Colombia y hemos escuchado un montón de palabras que para nosotros son raras, sí, extrañas o fuertes, o modismos que ustedes tienen, ¿no? Carlos, por ejemplo, le decía ayer a Pastor Andrés, fuimos a comprar unas cosas a una tienda y ustedes dicen, regálame esto. Entonces nosotros, no. Pensamos y dijimos, ok, son 15,000 pesos colombianos que nos vamos a ahorrar si nos están regalando, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que es una expresión, no es sí, un modismo que ustedes tienen. Y así con muchas otras cosas más. claro. Entonces, al hacer una traducción hay que tener en cuenta todo eso. Yo no creí que fuera tan complicado hacer una traducción, pero viendo todos estos ejemplos con amigos que son traductores, me he dado cuenta que el trabajo realmente Claro. es Es serio. más de lo que parece, ¿no? Claro, claro, claro. Hay que tener cuidado. Y por eso es importante primero conocer la lengua Claro, nativa para luego hacer una traducción más claro. concreta, más directa. Es que, pastor, yo creo que eh, hablando de un trabajo misional como tal, evangelístico, a una tribu que aún no conoce al Señor o que está conociendo al Señor, uno no va con la idea de implantar nuestra cultura occidental a ellos, sino de que ellos puedan, dentro de donde están, obviamente conocer al Señor en Ujú. el contexto en que están ellos, con el idioma que ellos tienen, con las costumbres que ellos tienen, y que puedan alabar y conocer al Señor, reconocerlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que el mensaje bíblico tiene que trascender, traspasar la cultura. Ya. Nuestra cultura tiene que ser transformada, porque hay principios, normas bajo las cuales ahora nosotros debemos de regirnos y eso cambia nuestra cultura. Claro. O sea, no es cambiar la cultura en cuanto a la manera de vestir, en cuanto a qué vamos a comer o cosas así, sino el entender el que ahora vivimos para agradar a Dios y qué es lo que le agrada a Él. Exacto. Porque hay algunas culturas donde un principio fundamental es la traición. Y entonces cuando escuchan hablar de la traición de Judas a Jesús, el héroe se convierte en Judas. Ok. Y todos quieren ser como Judas. ¿Ves? Ok. Entonces, ahí es en donde cambia la cultura. Porque no es el héroe él. Sino el que, claro, Exactamente. sino Es eso. es el héroe quien se asemeja más a la cultura que ellos están teniendo. Exactamente. Entonces, eh, sí tiene que haber cambios culturales. Hay culturas que son, Animistas, por ejemplo, ¿no? sí, Creen que pueden hablar con los muertos o exactamente. que sus dioses son Y, animales. y definitivamente la Biblia enseña que no. Exacto. Entonces, hay Ahí sí cosas, tiene que haber claro, hay un cosas choque que y un cambian. O cambio. sea, eh, por ejemplo, dentro de los Nucac, aquí en Colombia, que es otra tribu, que bueno, esa ya fue descubierta un poco más de 30 años, tenemos amigos misioneros allí, pero parte de la cultura es que si muere la mujer, la mamá, Ujú. y hay niñas menores de 2 o 3 años, ellos fácilmente pueden enterrarlas con su mamá. Ok, Y uno dice, pero ¿por qué? Resulta que para ellos, en su mente, en su corazón, está que la mujer es una carga, porque ella no es cazadora, ella no sale. Ellos ganan cuando pueden, alguien viene y toma a las mujeres, claro. ¿sí? Pero no ven el tener que cuidarla de 3 a 15, 16 años. Claro, ¿no? Es una Es una carga. carga. Entonces, por eso algunos de ellos, Los entierran con todo. exactamente. Wow. Entonces, la palabra de Dios, si llega a esta comunidad, no habla únicamente de la salvación, sino habla de un comportamiento. Claro. Y ahí es en donde tiene que cambiar, a pesar de que culturalmente para ellos eso esté bien. Ese es el punto en donde el evangelio sí tiene que transformar la cultura. Claro, Sin embargo, también debe respetar la cultura de alguna claro, forma, ¿no? de alguna forma, pero eh, se tiene que llegar, sí, con el mensaje, pero con vida. Exacto. En un caminar con ellos. Exactamente. Y mostrarles y compartir con ellos eh, todos estos principios
pero tampoco llegar de la noche a la mañana y transformarlo todo porque va a crear un choque. No, no Pero puedes, no sí, puedes poner a imponer cosas. exactamente, a medida que se van presentando las situaciones, actuar sobre esas situaciones. Claro. Uno llega a una cultura y lo que hace primero es hacerse parte de la cultura, teniendo siempre cuidado, ¿no? Porque llegamos, Claro, imaginemos, conociéndola. a una cultura donde consumir alcohol es normal y se consume alcohol todos los días, uno no va como misionero y se emborracha todos los días. Por ejemplo, los nucac, la forma de pedirle la mano a una mujer Ok, es ofreciéndole comida, así nada más. así nada más. Si ¿Dónde yo, queda, pastor, la tribu? si yo le, si yo le ofrezco comida a la mujer y ella me la recibe, quiere decir que ella está aceptando venirse a vivir conmigo. ¿Por qué no se aplica eso a Y la al tribu? ofrecerle yo la comida, le estoy diciendo, Que yo venga. quiero empezar a sostenerte, yo quiero alimentarte, yo quiero. Sí, Proveer para ti, claro. exactamente. Entonces la mujer en ese momento ya hay alguien que quiere proveer para mí, entonces acepta la comida y es como si estuviera aceptando ya una relación. Y esto lo vimos nosotros porque uno de nuestros compañeros que fuimos a los NUCAR, ¿Llevó comida? él llevó comida y él ingenuamente empezó a participar la arepa, el pan con ella y ella estaba cerca de él siempre, entonces él siempre le daba comida a ella, pero ya no quería moverse al lado de él. Claro, estaba ya entendiendo. Entonces uno de los misioneros tuvo que intervenir porque en la mente de ella estaba que él. Ya están comprometidos. Exactamente. Entonces, si tú no conoces la cultura, tú puedes infringir en muchos errores como ese. Claro. O sea, qué fuerte. Bueno, conozco el contexto del pastor, pero este misionero hubiese estado casado con hijos, ¿no? Ahora tenía otro compromiso en una tribu a la que fue a evangelizar. Claro, claro. Qué Entonces, fuerte. la cultura sí juega un papel importante, pero una vez que llega la palabra, Claro. algunos de esos casos Tienen o que. alguna tienen que cambiar. Exacto, tienen que cambiar. No puede seguir siendo Exactamente. igual. Pero hay que tener tino, hay que ser guiados por el Espíritu Santo para poder involucrar de una forma correcta. Y por eso es que parte de lo que hay que hacer es conocer bien la cultura. Si tú vas a una tribu o tú vas a una comunidad, si ya hay alguien trabajando ahí, tú tienes que acercarte a él y preguntarle cómo puedes desarrollar el trabajo. Tú no puedes llegar con algo nuevo, algo diferente. Claro, me imagino qué complicado habrá sido llegar a estas tribus donde, o sea, no se sabe nada, ¿no? Una tribu Ni de la la ventana lengua, ni 10-40, ¿no? nada, O sea, sí. donde no hay nada. Empezar a involucrarse, saber qué estás haciendo, qué no, o sea, qué difícil. Por eso hay que escuchar a los ancianos. Muy importante. Me invitaron a La Guajira a dar un taller. La Guajira está acá, es parte de Sí, Colombia, ¿no? Colombia, Sí. al norte, arriba. Y yo hablé con el pastor Ricaurte, que fue el que me invitó. Y entonces yo le dije, bueno, yo ya tengo todo listo, yo llevo retroproyector, yo llevo esto otro. Y él me dijo, no, hermano, no traiga nada. Claro, O sea, el contexto es distinto. le pregunté yo, ¿pero ustedes tienen? Me dijo, no, pero no traiga. Tranquilo, hermano, no me preocupe, que igual yo voy en carro, yo no hay problema. Trabajamos en las mañanas, en las tardes descansamos y en la noche hacemos visitas. Dijo, no, pastor, descansamos en las mañanas, hacemos visitas en las tardes y en las noches estudiamos. No, hermano, tranquilo, que mire, no me preocupe, yo me encargo. El te dijo, bueno, llegué a La Guajira, llegué a Emera, la comunidad, y 50 kilómetros a la redonda no hay electricidad. Entonces el retroproyector, Proyector, computador, no sirve. no sirve. Temperatura promedio 42 grados ¿De calor? de calor, Oh, por Dios. bajo la sombra. Será. Entonces, estudiar en las mañanas, bueno, estudiar en las mañanas es un poco complicado, especialmente entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Es un sauna esas. Exactamente. Por eso estudiaban en la noche, que es claro, no hay sol, o sea, está. El problema de estudiar en las noches es que No hay tocaba luz. observarla. Entonces tocó estudiar más o menos de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Ok. Y en las noches, como no hay luz, entonces era el tiempo para descansar. Wow. O sea, El- cambió todo el totalmente, sí. pan, todo. ¿Por qué? Porque
uno tiene que escuchar a la gente de allá. Claro, O sea, ellos viven allá. Tú no llegas tú puedes llegar con la última tecnología y con todo el plan, pero si tú no te adaptas... No sirve nada. Es que claro, o sea, estamos entendiendo ahora que no solo se trata de conocer la cultura en tema de vestimenta, Ajá. de costumbres, sino que también de conocer el lugar Claro. geográfico al que estamos yendo, porque eso implica también cómo vamos a servir en ese lugar. Exactamente. Por ejemplo, nosotros acabamos de venir, llegamos a Bogotá, ¿no? Y preguntamos a mucha gente si hacía frío o calor, para saber si traemos shorts, si traemos abrigos, estábamos en eso, Sí. ¿no? Pastor Andrés sí nos dijo, vamos a ir a Suezca y allá hace más frío, así que en esta temporada vénganse un poco abrigados y Sí. vamos averiguando porque imagínense que llegábamos con shorts y nada de abrigos Ajá. y nos hubiésemos pelado de frío nosotros ahí donde nos hemos quedado. Pero es importante, o sea, todo esto Sí. es necesario conocer. Exactamente. Pero bueno, son cosas, ¿no? Estamos aprendiendo. Wow, de verdad, estamos aprendiendo nosotros un montón. Ayer hablamos de muchas cosas en el carro, en Sí. hora y media de viaje nada más. Ajá. Venimos aprendiendo un montón y queríamos compartir un poco de todo lo que hemos conversado, obviamente, con la gente que ve el podcast. Pastor Precepto, que es el ministerio que usted dirige, sabemos que están yendo a varios países llevando esto. ¿De qué forma de repente la gente puede contactarse con ustedes? ¿Cómo los pueden ubicar? ¿Cuál es de repente la forma de trabajo con que una iglesia pueda relacionarse? Bueno, desde luego que pueden contactarnos a través de la web o páginas. Tenemos una página en el Face que se llama Ministerios Precepto Suramérica, o directamente con nosotros a través del WhatsApp o a través del correo electrónico, que me imagino que más adelante ustedes verán por dónde lo ponen ahí en un rinconcito. Ahí bueno, en el video y en la descripción. Exactamente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros entrenamos en cómo estudiar la Biblia utilizando el método inductivo. Okay. Observación, interpretación, aplicación, y nos llaman y nosotros asistimos. Donde no tenemos oficina, miramos la forma de llegar o enviar un entrenador para que haga las capacitaciones. Wow. Ya saben, tienen que contactarse con Precepto para que puedan tener un poco más de información y ser capacitados en esta forma de estudio que es el método inductivo, así que yo sé que es muy necesario, muy importante para aquellos que estamos, no solamente para los que estamos enseñando, sino para todo creyente. Es necesario poder conocer la palabra en su contexto y poder entenderla y así aplicarla y enseñarla. Entonces, es muy necesario. No sé, de repente la gente se dio cuenta en cámaras, pero tenemos otro invitado especial dentro de la toma que está justo a su lado. Sí, Aquí hay bastantes animalitos. No se mueve de ahí ya. Nos lo puede presentar, los chicos estaban contentos con la historia que nos contó de él. Bueno, yo tengo 60 años y soy enemigo de los animales. Y está viviendo en el campo rodeado de animales. No. No me gustan los animales, pero hace un par de meses vino un primo de mi esposa y me pidió un favor. Me dijo, mira, es que Skype está creciendo y está acabando con mi apartamento. Yo veo que aquí tú tienes un poquito de campo donde él puede estar, donde no se va a estresar, donde va a correr. Hay otros animales con los que él puede jugar. ¿Tú lo puedes tener? Dile, no. Entonces yo busqué a mi hijo, Juan David, que él tiene varios perros, y le dije, ¿tú lo puedes recibir? Me dijo, no, yo ya no voy a recibir más perros. Pero me puse a investigar y a buscarle casa. Cuando me di cuenta, mi primo se fue. Okay. Y quedó él acá. Se quedó acá. Entonces, él estaba un poco estresado porque se le había ido el amo. Y yo lo consentí un ratico y se quedó. Y ahora no me lo quito, no me lo quito de encima. Le recibe, le acompaña hasta en el podcast. Estaba ahí atento. Sí, ahí quedó y ahí no se mueve y ni adoptó, se baja a correr usted con nosotros ni nada. No, yo no lo adopté a él. Creo que él me adoptó a mí. El Skype es un cachorro, tener como 6 meses nomás. Ah, es pequeño. ¿Sí? Wow. Unos 6 meses, 7 meses. Ayer usted hacía una comparación de Sky con el Señor con nosotros. Me decía Carlos que usted contó que así como recibió a Sky, el Señor también nos recibe a nosotros. Sí, claro.
El problema es que no se quedan todos ahí al lado de él. Pero deberíamos. Sí, señor. Y no solamente está Skype, sino aquí está Sí, también está por acá. la gata de mi esposa, pero esa sí es más amiga tuya que mía. Sí, se vino a hacer, la tenía yo cargada hace rato, pero para la grabación ya se está subiendo ya a la mesa nuevamente. Sí, por eso. Ahí vamos a poner algunas tomas ya está acá arriba ya escuchó y subió. Pero sí, desde que yo he llegado, me recibió desde que he Sí, llegado, sí, de sí, verdad. sí, sí. Yo llegué, me senté en el mueble ayer y lo primero que hizo fue ponerse así en mis piernas y estar acá. Y así también los perros del pastor Claro, Andrés allá en su casa. claro. Y lo mismo tenemos ovejas, vacas Qué bonita la vida que, bueno, yo del decía campo. de campo, o sea, el venir hasta acá. Estamos literalmente fuera de la ciudad. Sí, señor. Estamos lejos de la bulla de los carros, del ruido, de tantas cosas que hay allá, tiene su lado bonito, pero de forma personal me gusta más el campo y estar aquí. Y sé que Ujú. ustedes están viendo acá un tiempito. ¿Cómo llegaron acá, pastor? Así, Realmente el Señor nos trajo acá. No, es que la ciudad está, me gusta la ciudad, pero está imposible. Mucho tráfico, Bogotá, mucho tráfico. Cuando hablo de tráfico, hablo de la circulación de ajá. vehículos, ¿no? No del otro tráfico, sino más los vehículos, Sí, Bogotá, mucho tráfico. eh, algo de inseguridad. No, teniendo la paz acá, pues ya. Sí, Esta, eso es mucho más tranquilo. esta era la casa de campo a la que veníamos una vez al mes, por ahí cada 2 meses. Ahora cambiamos papeles, estamos viviendo aquí de lleno y allá vamos una vez al mes, una vez cada 2 meses. Qué bonito, de verdad. Se aprende mucho en el campo. Sí, Nosotros señor. hemos aprendido bastante en estos ya 2 días que estamos por acá. Ujú. Gracias, pastor, por darse el tiempo, por acompañarnos, de verdad, por recibirnos, por el tinto que nos ha dado desde que Ah, hemos llegado hasta el momento. No sé si en las tomas están, pero hemos estado tomando igual ahí café de rato en rato. ujú. Y estamos contentos de estar acá en Colombia, de conocerlo, pastor, de aprender Gracias. tanto de usted. Esperamos que gente que vea el video pueda contactarse más con ustedes y puedan Claro así que seguir sí, aprendiendo y claro la que iglesia sí. siga prosperando. Pastor, si tiene usted un mensaje que darle a la gente para animarlos de repente o retarlos al estudio de la palabra, las cámaras son suyas, pastor. Bueno, en primer lugar, decirles que PRICEP es una organización internacional, interdenominacional, que queremos apoyarles, queremos ayudarles con lo que nosotros hemos aprendido. ¿Qué buscamos nosotros? Que cada persona pueda tener una relación con Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Y desde luego que vivan esa palabra de Dios cada día en sus vidas. Y estamos de corazón y en cuerpo para apoyarles y ayudarles. Así que por favor llámenos, búsquenos, nosotros estaremos listos para apoyarles y atenderles. Gracias, pastor. Con nosotros estuvo hoy día Pastor Pinzón aquí en Colombia, así que nos vemos pronto. Dios los bendiga.